Bueno, gracias. Bueno, hoy estamos reunidos en esta eh, temática habitual de la academia cuando se incorpora un nuevo miembro. Como bien dice la identificación de mi pantalla, soy Armando De Giusti, quien es actualmente el presidente de la Academia de Ingeniería de la provincia de Buenos Aires, y hoy nos reunimos para hacer la incorporación formal del doctor ingeniero Cristian De Angelo, cuya área de mayor experiencia y demás es la de electrónica de control, electromovilidad, y la parte que, a partir de un ingeniero electricista cercano a la electrónica de potencia. Su presentación la va a hacer la académica María Inés Valla, y posteriormente haremos el acto formal de entregarle virtualmente el diploma de académico correspondiente, y lo dejaremos al doctor De Angelo dictando su conferencia de incorporación. Así que Marinés, cuando vos quieras. Bueno, gracias Armando. Ante todo, bueno, para mí es realmente un placer, un momento como este, de presentar a alguien como Cristian, que lo conocí siendo alumno de pregrado en la Universidad Nacional de Río Cuarto, cuando Guillermo García recién se estaba estableciendo y estaba creando el grupo de electrónica aplicada. Había dos alumnos, no me acuerdo si eran de primero o segundo año, uno era Cristian y el otro era Guillermo Bocio, los cuales hicieron toda su carrera juntos y después vinieron aquí a La Plata a hacer su doctorado, y bueno, yo los dirigí a ambos. Entonces hoy me es un placer ver que él se incorpore a la academia. Después, después de su doctorado, seguimos colaborando mucho, sea en el trabajo como después colaborando en tareas como organización de congresos y tareas editoriales en revistas Transactions del Instituto de Ingenieros Electricistas y Electrónicos, conocido como IEEE. Entonces, dicho esto personal, pasemos más o menos a lo formal. Que el doctor Cristian De Angelo recibió el título de ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Río Cuarto en el año 99, obtuvo el grado de doctor en ingeniería de la UNLP en el 2004, actualmente es profesor asociado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto e investigador principal del CONICET. Además, hoy es director del Grupo de Electrónica Aplicada en el Instituto de Investigaciones en Tecnologías Energéticas y Materiales Avanzados y tema de doble dependencia CONICET, Universidad Nacional de Río Cuarto. Los antecedentes del doctor De Angelo en temáticas como accionamientos eléctricos, vehículos eléctricos, eficiencia energética, diagnóstico de fallas en máquinas eléctricas y energías renovables son claramente sobresalientes. Ha escrito más de 70 publicaciones en revistas científicas de gran prestigio, ha dirigido proyectos de investigación y transferencia y posee 4 patentes. Ha contribuido intensamente a la formación de recursos humanos, dirigiendo o codirigiendo 14 tesis doctorales y 7 de maestría. También ha tenido una activa participación en organismos de gestión universitarios y de ciencia y técnica, como ser subsecretario de Ciencia y Técnica de la Universidad Nacional de Río Cuarto, director de la Diplomatura Superior en Docencia Universitaria en Ingeniería en la misma universidad, director de la carrera de Ingeniería Electricista, miembro de la Junta Académica de la carrera de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Río Cuarto. Con este breve resumen de sus antecedentes, le cedo la palabra a Cristian. Bueno, no le cedo la palabra a Cristian porque primero vuelvo a Armando para hacer la entrega oficial del diploma, y así Cristian inicia su charla. Formalmente, el diploma de Cristian está hecho y firmado, como se puede apreciar ahí, y después Marinés se encargará de coordinar de qué manera se lo hacemos llegar
o si le mandamos una versión digital del mismo. Pero el diploma está listo y preparado. Esta mañana me lo alcanzó el secretario para firmarlo. Así que, nada, se pueden hacer cosas más lindas con informática, hacer un diplomita que viaja por la pantalla, de La Plata a Río Cuarto. Para mí esas cosas no me salen, así que prefiero escuchar la conferencia de Cristian y que confíe que el diploma que lo certifica como académico correspondiente está en orden. Así que bueno, si te parece, Marinés, ahora sí le dale pie al nombre de la conferencia. Ahora sí. Bueno, Cristian, te escuchamos a ver en qué se trata esto de la electromovilidad. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, quiero agradecerles, agradecer a María Inés por la presentación. La verdad que, bueno, para mí es muy grato que la sede de esta academia también sea en La Plata. Me hubiese gustado mucho ir, porque la verdad que tengo muy buenos recuerdos de todo el tiempo donde estuve haciendo el doctorado allá, de todos a quienes conocí allá y que nos acompañaron, como decía Marínez, desde el comienzo de nuestro grupo. Para nuestro grupo el apoyo que tuvimos desde la Universidad de La Plata, desde el LACI, fue sumamente importante. Nos ayudó a empezar, a crecer, a aprender un montón y empezar a trabajar en los temas en los que hoy trabajamos. Así que la verdad es que me siento sumamente honrado y muy agradecido con el LACI, con la Universidad Nacional de La Plata y por supuesto con la academia por este reconocimiento. Así que les agradezco en verdad este acto y el que me estén dando este reconocimiento. Bueno, pasando a la conferencia, voy a compartir pantalla entonces. Bien, ahí creo que pueden ver la pantalla si damos comienzo. Perfecto, Cristian, se ve perfecto. Bueno, muy bien. La conferencia entonces se titula Innovación y Desarrollo Tecnológico para Electromovilidad. Es un tema en el cual vengo trabajando prácticamente desde el comienzo del doctorado, a raíz de los temas en los que en los que pude trabajar desde la dirección de María Inés, de Jorge Solsona y de Guillermo García en el comienzo, que era principalmente aplicación en control de motores. La motivación tuvo que ver con proyectos que se iniciaron a partir de demandas de empresas que tuvimos aquí en el grupo de electrónica aplicada en la Universidad Nacional de Río Cuarto, relacionado justamente con la electromovilidad alrededor del año 1998, 1999. Y a partir de ahí es que comenzamos a desarrollar esta línea de trabajo y en la que continúo trabajando hoy en día. Bien, para poner un poco en contexto por qué hablamos de electromovilidad, principalmente esto se motiva en buscar alternativas al transporte convencional. Uno de los principales motivos tiene que ver con el agotamiento de las reservas de combustibles fósiles, como todos sabemos, pero también el aumento de la contaminación, principalmente la contaminación debido a las emisiones de dióxido de carbono. Una gran parte proviene del transporte, pero a su vez hay otro tipo de contaminación, como es la contaminación visual y sonora, que tiene que ver por la cantidad de vehículos que existen circulando en las ciudades, y eso hace que sea necesario buscar algunas alternativas que nos permitan una movilidad más sostenible, más amigable con el ambiente y con las ciudades. Tratando específicamente la cuestión de contaminación, justamente en este contexto, si nosotros vemos el aumento de emisiones ya desde hace varios años, vemos que va creciendo y que a pesar de que se han hecho diferentes proyectos y diferentes iniciativas para cambiar un poco la tendencia, todavía la tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero sigue en alza. Solamente tuvimos algunas bajas o algunas disminuciones en épocas concretas,
como en el último caso durante la pandemia, pero la tendencia es que sigue en alza. Y particularmente en lo que hace a las emisiones según los diferentes sectores, a nivel global, el transporte contribuye en alrededor de un 25% a lo que son las emisiones de dióxido de carbono, y si lo vemos en Argentina, el porcentaje de contribución del transporte a esta contaminación está alrededor del 28%. En este sentido, si analizamos las diferentes contribuciones de los distintos tipos de transporte, particularmente lo que es el transporte de pasajeros, tiene un impacto todavía alto dentro del total de emisiones debidas al sector de transporte, y eso hace que se planifiquen ciertas iniciativas para tratar de disminuir justamente estas emisiones. En este sentido, lo que son las políticas que se van tomando para reducción de emisiones plantean la posibilidad de comenzar a disminuir gradualmente. Si ustedes se fijan aquí, en el último año ha habido alguna disminución en lo que son emisiones, y ya lo que es la proyección o el objetivo para el 2030, según lo que se planteó en la COP28, es reducir de las aproximadamente 6 gigatoneladas de dióxido de carbono que tenemos actualmente a 4,6 para ese año. ¿Por qué entonces plantear como una opción el vehículo eléctrico para esta reducción de emisiones? Bueno, en parte porque tiene que ver con que aun cuando utilicemos energía que puede estar generada con combustibles de origen fósiles, eso dependiendo de la matriz energética que tengamos en cada uno de los países, el vehículo eléctrico como opción para la movilidad es más eficiente en general que un vehículo de combustión. Si nosotros analizamos la energía total que tenemos a la entrada en un vehículo a combustión, como vemos aquí a la izquierda, comparado con un vehículo eléctrico, podemos ver que en un vehículo de combustión tenemos un porcentaje alto de pérdidas debido a la ineficiencia que tiene el motor de combustión, lo cual, comparado con un motor eléctrico, tenemos un porcentaje mucho menor, del orden del 14%, considerando el motor y la electrónica de potencia asociada. Con lo cual, ahí tenemos un vehículo más eficiente desde el punto de vista del motor. Luego, el vehículo con motor de combustión tiene también una alta ineficiencia por el tiempo que se encuentra detenido el vehículo, y en ese tiempo en general el motor sigue funcionando, salvo las opciones actuales como los híbridos o los de baja hibridización, que incorporan estos sistemas de start-stop para cuando se detiene en un semáforo, por ejemplo. Pero si no, en general tenemos mucho consumo durante el tiempo en que el vehículo se encuentra detenido, cosa que en un vehículo eléctrico no lo tenemos. En el caso de la transmisión, puede ser comparable las pérdidas que tenemos debido a la transmisión, pero entonces, si vemos la energía útil, luego de descontar estas pérdidas, vemos que en un vehículo de combustión nos queda un 15%, mientras que en un vehículo eléctrico tenemos un 80% de energía aprovechable para el movimiento del vehículo. En ese sentido, tenemos entonces una opción mucho más eficiente por el uso simplemente de motores eléctricos para la tracción en lugar de usar un motor de combustión. Y por lo general, esto se traduce en que tengamos que los vehículos eléctricos son menos contaminantes, aun si consideramos todo el proceso, desde lo que es la producción del vehículo hasta el uso de la energía para mover el vehículo. Aquí tenemos a la izquierda la comparación de vehículos diésel o a gasolina, donde tenemos en azul lo que son las emisiones para la producción del vehículo, que vamos a considerar cuando lo comparemos con un vehículo eléctrico, que en todos los casos es aproximadamente las mismas emisiones para producir el vehículo. Luego tenemos lo que son las emisiones para la producción del combustible, y finalmente en verde aquí tenemos lo que son las emisiones debido a la combustión en el vehículo. Si lo consideramos en el caso de un vehículo eléctrico, podemos ver que la contaminación o las emisiones debido a la producción de electricidad que vamos a utilizar en el vehículo justamente dependen en gran medida de la matriz energética que tengamos
en el país donde lo estamos considerando. Y debemos considerar además lo que es la contaminación o las emisiones debido a la producción de la batería. En este sentido, si se fijan, en todos los casos, salvo en el caso de una matriz energética principalmente centrada en el carbón, tenemos muchas menos emisiones en un vehículo eléctrico que en un vehículo de combustión interna. Por eso es que entonces se plantea como una alternativa pensando en esto de reducir la contaminación. En este sentido, cuando analizamos la evolución del mercado de vehículos eléctricos a nivel mundial, aquí podemos ver una gráfica de lo que son ventas del 2023. Podemos ver cómo a partir del 2010 principalmente ha habido un incremento importante, principalmente en lo que son vehículos a batería y también lo que son vehículos eléctricos híbridos. Esto también se puede ver en lo que es la participación en el mercado de estos vehículos, de los vehículos eléctricos, donde actualmente estamos en alrededor de un 18%. Bueno, ahora en 2024 ha crecido un poco más, pero estamos alrededor de un 18% de participación en ventas de los vehículos eléctricos respecto del total de vehículos que se venden o que se comercializan en el mundo. En este sentido, lo que es la proyección justamente que se hace para lograr alcanzar un objetivo de reducción de contaminación al 2030 tiene que ver con ampliar la participación de este 18% actual a prácticamente un 65-70% al 2030. Eso permitiría lograr esta disminución de emisiones gracias a ampliar justamente el uso de vehículos eléctricos respecto del uso de vehículos de combustión interna. Si lo traemos al contexto nacional, aquí el crecimiento es mucho más lento, comenzó después, si bien en el 2010 hubo algunas ventas, 2010, 2011 hubo algunas ventas, no muy significativas, y recién a partir de 2018 ha comenzado a crecer bastante las ventas de vehículos eléctricos e híbridos, principalmente vehículos híbridos, como pueden ver en esta gráfica, ¿sí? Todavía vehículos a batería debido a lo que es la infraestructura de carga, la infraestructura del sistema eléctrico que se requiere, todavía la participación es muy baja, pero sí se ha incrementado las ventas de lo que son vehículos eléctricos híbridos. Y si se fijan, hubo un cambio importante en los últimos años, un crecimiento importante de 2023 a 2024. Aquí se puede ver por los tipos de vehículos. Como vemos, los híbridos son los que más se han incrementado, mientras que los vehículos a batería apenas se han incrementado y muy poco en el último tiempo, y realmente las ventas son muy recientes a partir de 2018-2019. Si lo vemos en cuanto a la industria nacional, también es una industria muy incipiente, con muy pocas empresas que están produciendo vehículos a nivel nacional, vehículos eléctricos, como puede ser Coradir con el Tito en San Luis, o el Volt en Córdoba, y algunas otras opciones, Zero Electric, que está en Buenos Aires, y estas dos opciones que son un poco más recientes en Misiones y en Rosario. Pero siempre se trata de pequeños vehículos para uso urbano que están homologados justamente para circular en ciudad o en lugares a velocidades bajas, no se habilitan en general para circular en autopista, y por lo tanto la industria todavía es muy incipiente. Sin embargo, hay posibilidades y hay desarrollos interesantes que se pueden empezar a pensar de aquí a un plazo relativamente corto o razonable. En cuanto a las trabas o a las dificultades que se encuentran justamente para incrementar la participación de vehículos eléctricos, una de las principales tiene que ver con el costo que tienen todavía estos vehículos, y si vemos en lo que es hoy el costo de los componentes del vehículo, el principal costo se lo lleva la batería, ¿sí? Es el principal componente del costo. Para vehículos pequeños o de uso urbano todavía es relativamente más bajo que para vehículos para uso mixto de ciudad y autopista,
como puede ser estos vehículos con una autonomía de 400 kilómetros. Aquí pueden ver en celeste o en azul lo que es el costo de la batería, en celeste lo que es operación, mantenimiento, el costo de la energía y el costo de la recarga o de la infraestructura de recarga. Entonces, como vemos, el principal costo sigue siendo siempre la batería en lo que es hoy. Y aquí agregamos, porque la idea de esta conferencia es también comentar un poco lo que son los vehículos con celda de combustible, todavía una tecnología bastante nueva o incipiente en lo que es el desarrollo y sobre todo lo que es la comercialización, donde todavía sigue siendo importante el costo de esta tecnología respecto del costo total del vehículo. Sin embargo, las proyecciones que se han hecho de acuerdo a varios estudios, como este que hace la Agencia Internacional de Energía, muestra que a largo plazo los costos van a disminuir un poco en las baterías, pero principalmente los costos de los vehículos con celda de combustible podrían estar disminuyendo notablemente, lo cual hace prever que esta tecnología de vehículos con celda de combustible a hidrógeno puede ser realmente una tecnología que termine imponiéndose en un futuro no muy lejano dentro de lo que es el mercado. Entonces, dentro de lo que sigue de la conferencia, lo que les quiero presentar son dos temas en los cuales hemos estado trabajando desde hace tiempo en el grupo de trabajo y en colaboración con otros grupos. Uno de ellos tiene que ver con la gestión y el almacenamiento de energía a bordo del vehículo, y el otro tiene que ver con las posibilidades que brindan los vehículos eléctricos en cuanto a la configuración del sistema de tracción y el control de tracción del vehículo. En cuanto a la energía que necesitamos a bordo del vehículo, tenemos diferentes opciones para lo que es el almacenamiento de la energía. Una de las opciones siguen siendo las baterías y hasta ahora es la opción más utilizada. Aquí podemos ver en esta gráfica una comparación de diferentes tecnologías de baterías. También encontramos los capacitores y los supercapacitores y las celdas de combustible. Y en esta gráfica lo que vemos es, por un lado, en el eje X, lo que es la energía específica, que nos da de alguna manera el rango, la autonomía que podemos tener en el vehículo. Y en el eje Y podemos ver la potencia específica que está relacionado con la aceleración o con el desempeño que podemos lograr en el vehículo. En este sentido, lo que son las baterías se encuentran en esta zona aquí intermedio, donde podemos tener un buen rango de funcionamiento, pero a costa de no poder lograr necesariamente una buena performance en cuanto a aceleración del vehículo debido a la potencia específica que pueden llegar a entregar, por lo menos para las tecnologías más comunes de baterías de ion litio, por ejemplo. Por otro lado, aquí arriba a la izquierda tenemos a los supercapacitores como una tecnología que nos permiten tener una buena densidad de potencia específica, lograr una buena aceleración en el vehículo, pero no podemos lograr todavía una muy buena autonomía debido a la energía que podemos almacenar en un peso o un volumen determinado. Y finalmente, abajo a la derecha tenemos las celdas de combustible que nos permiten tener una muy buena autonomía. De hecho, la ventaja que tienen es que podemos recargarlo de manera más fácil y más rápida que en general las tecnologías asociadas a las baterías, pero no tienen una capacidad de entregar potencia de manera rápida y por lo tanto tienen dificultades en lo que es el desempeño o la aceleración o las prestaciones que podríamos tener en el vehículo. Los ultracapacitores entonces tienen esta ventaja de una alta densidad de potencia debido a las características que tienen y que se aproximan mucho a lo que son los capacitores electrolíticos, pero tienen esta dificultad entonces de no poder almacenar una gran cantidad de energía debido a o en un tamaño o en un volumen acotado, que es lo que tenemos disponible a bordo del vehículo. Sí tienen la ventaja de tener una rápida velocidad de carga y descarga, una gran cantidad de ciclos de carga y descarga que nos permiten entonces una buena utilización cuando necesitamos
entregar o recibir potencia de manera rápida. Por otro lado, las celdas de combustible, como decíamos, tienen la ventaja de que puedo recargarlas fácilmente, puedo cargar un tanque de hidrógeno y de esa manera proveer de hidrógeno de manera rápida en la celda, y de esa manera con el hidrógeno disponible en los tanques, con el aire o el oxígeno que provee el aire entrante, puedo generar electricidad de una manera simple, pero tiene la dificultad de no poder generar esa potencia necesaria por ahí para poder producir una aceleración rápida en el vehículo. Y la otra desventaja que tienen es que no puedo recuperar energía, por ejemplo, durante el frenado, como sí lo puedo hacer con baterías o ultracapacitores. Es así que cada uno de estos tipos de almacenadores, las baterías como almacenador en general preferido para los vehículos eléctricos convencionales a batería, justamente, las celdas de combustible y los ultracapacitores tienen sus ventajas y tienen también sus desventajas que hacen que se degraden en general rápidamente si uno no los usa de manera adecuada o teniendo esos cuidados. Por ejemplo, en el caso de las celdas de combustible, en general, para evitar una degradación prematura, es necesario mantenerla funcionando la mayor parte del tiempo a potencia nominal, evitar cambios rápidos en la potencia entregada, evitar el funcionamiento con corrientes muy bajas, ¿sí? En general tratar de que operen siempre en la zona de máxima eficiencia y minimizar lo que son los ciclos de arranque, de parada de la celda de combustible. En cuanto a los ultracapacitores, en general son, si se quiere, más robustos a estas condiciones de funcionamiento, aunque es necesario evitar que funcionen con un estado de carga alto durante largos periodos de tiempo, sobre todo si tenemos ultracapacitores colocados en serie, evitar que se produzca un desbalance que pueda afectar justamente a algunos de los capacitores que quedan más sobrecargados que otros, y evitar corrientes muy altas durante largo periodo de tiempo. Y en cuanto a las baterías, que como decíamos recién es lo más común que se utiliza actualmente en los vehículos eléctricos, tenemos varios factores que afectan a la degradación de las baterías, y pensando en que es el elemento más costoso a bordo del vehículo, justamente tenemos que tratar de evitar. En ese caso, evitar altas corrientes de carga y altas tasas de ciclado, corrientes de alta frecuencia o ciclados irregulares, y tratar de mantener siempre la corriente que entrega la batería lo más baja posible. Evitar sobrecargarlas, descargarlas, y mantener en lo posible el estado de carga alrededor del 50% para reducir el envejecimiento prematuro. Esto nos hace pensar entonces que no tenemos todavía una tecnología que sea el almacenador de energía óptimo para todas las condiciones en las que uno necesitaría mover o necesitaría operar el vehículo eléctrico. Si nosotros analizamos los requerimientos de potencia que tiene un vehículo, ¿sí? Por ejemplo, un ciclo muy simple, aquí vemos un ciclo donde tenemos un vehículo que acelera hasta una velocidad de marcha, una velocidad nominal, se mantiene un tiempo de esa velocidad y luego desacelera hasta llegar a cero. Esto requiere un torque para poder acelerar y vencer la inercia inicialmente, luego un torque más bajo para mantener la velocidad constante, venciendo los rozamientos, y luego un torque negativo para producir el frenado. Si nosotros analizamos la potencia requerida en ese caso, podemos ver que entonces en la primera parte necesitamos una potencia alta para lograr alcanzar la máxima velocidad. Luego, para mantener la velocidad constante, necesitamos una potencia relativamente baja y normalmente mucho más baja que esa potencia máxima. Y finalmente, en el frenado necesitamos una potencia negativa, es decir, poder recuperar de alguna manera potencia o energía en ese tiempo. Esto es lo que vemos aquí con la energía requerida, la energía que requerimos para acelerar, luego para vencer las fuerzas de rozamiento del vehículo, y finalmente la energía que necesitamos para frenar el vehículo. En el caso de una batería, esta energía, por ejemplo, para frenar el vehículo, la podemos recuperar recargando la batería. Pero para eso necesitamos un dispositivo que tenga esa capacidad, cosa que, por ejemplo, no podemos lograr con una celda de combustible.
Y si analizamos aquí el requerimiento de potencia promedio, podemos ver que la potencia promedio que necesitamos en este ciclo es mucho menor que la potencia máxima, lo cual nos llevaría a que si, por ejemplo, tenemos un único dispositivo para proveer de esa potencia y esa energía en el vehículo, necesitamos sobredimensionar en cuanto a potencia a el elemento que entrega esa energía respecto de la potencia promedio que nos haría falta. Esto es lo que nos lleva a pensar entonces en la posibilidad de lo que se llaman sistemas de almacenamiento de energía o sistemas de energía híbridos, donde podamos combinar las características de los diferentes tipos de almacenadores que vimos recién para lograr un sistema de almacenamiento que pueda cumplir con los requisitos que tiene un vehículo, esto de una buena potencia o una potencia alta para poder acelerar, una potencia negativa y poder recuperar energía durante el frenado y poder mantener o entregar una buena cantidad de energía para lograr una buena autonomía. Todo esto pensando en degradar lo menos posible cada uno de estos elementos almacenadores. Un ejemplo de sistemas de almacenamiento híbrido es este que podemos ver aquí, donde lo que combinamos es un banco de baterías con un banco de supercapacitores. La idea es que entonces el banco de batería provea la energía, pero no una potencia demasiado alta, mientras que los ultracapacitores puedan proveer la potencia que necesitamos durante un tiempo relativamente corto y evitar que esa potencia se le pida o se le demande al banco de baterías. Y de esta manera obtenemos una característica en cuanto a energía y a potencia, como pueden ver aquí en la línea de trazos, que cumple o que suma las características de los dos dispositivos almacenadores. Entonces, para algún ciclo, que podría ser este ciclo sintético que hemos puesto aquí de potencia requerida en el vehículo, donde necesitamos potencia para acelerar, mantener la velocidad, luego para frenar, por ejemplo, la batería entrega una potencia de manera suave, evitando esos picos que necesitaríamos para acelerar, mientras que el ultracapacitor entrega la corriente o la potencia durante esos picos que vamos a evitar que lo haga la batería. Y de esa manera cuidamos justamente la salud o la vida útil de la batería a partir de lograr el complemento con el ultracapacitor. Durante el frenado, por ejemplo, en la etapa de frenado del vehículo, evitamos que la batería absorba esas corrientes de carga que pueden afectar justamente a su vida útil, logrando que el ultracapacitor sea quien tome esos picos de energía, esos picos de potencia negativa justamente, y se recargue aprovechando la energía del frenado regenerativo. De esta manera, entonces, complementamos las características de los dos tipos de almacenadores para lograr este sistema híbrido. En este sentido, hay varios desafíos. Uno de ellos tiene que ver con la electrónica de potencia que necesitamos para lograr este sistema híbrido. Nosotros podríamos pensar inicialmente, bueno, simplemente conectamos el banco de baterías y el banco de ultracapacitores en paralelo y con eso ya tenemos un sistema híbrido. Ese es un sistema que, si bien es posible, implicaría tener banco de ultracapacitores de alta tensión, lo cual implica tener muchos ultracapacitores en serie. Y principalmente el mayor problema es que si bien es simple en cuanto al requerimiento de electrónica de potencia y de control, no nos permite aprovechar la energía en el ultracapacitor, dado que para poder aprovechar al máximo la energía disponible en el ultracapacitor, nosotros necesitamos permitir una buena excursión de tensión entre el nivel de carga máximo y el nivel de carga mínimo, lo cual en el ultracapacitor es posible, pero la batería que se encuentra en paralelo no nos permite esa excursión de tensión. Entonces, ya ahí nos trae un problema, es que vamos a tener que sobredimensionar o desaprovechar el ultracapacitor en este caso, en ese tipo de conexión. Y por otro lado, no tenemos control sobre lo que cada uno de los almacenadores va a ir haciendo, sino que va a depender de justamente la característica o de la impedancia que tenga cada uno de los almacenadores.
La otra configuración posible es la configuración que se llama semiactiva, donde ponemos un convertidor continuo-continua junto a uno de los almacenadores. En este caso vemos la configuración semiactiva para el ultracapacitor, es decir, la batería se conecta directo a lo que es el DC-Link o el bus de corriente continua del vehículo, mientras el ultracapacitor se conecta a través de un convertidor continuo-continuo. Esto nos permite que el ultracapacitor trabaje en otro nivel de tensión o en otros niveles de tensión, pueden ser niveles bastante más bajos, y le podemos permitir una mayor excursión de la tensión del ultracapacitor. En este caso, el control del convertidor va a tener que ser tal que nos permita entregar esa potencia que en algunas partes de la bibliografía le llamamos potencia dinámica, que tiene que ver con esos picos de potencia que le vamos a requerir entregar o almacenar al ultracapacitor para evitar que la batería tenga que absorberlo. También está la configuración semiactiva donde el convertidor se ubica en la batería, ¿sí? Como una segunda opción. En ese caso, tenemos que permitir que el bus de corriente continua tenga una mayor excursión de tensión para seguir la variación que necesita el ultracapacitor. Y finalmente, una tercera configuración es la configuración totalmente activa, donde tenemos un convertidor para cada uno de los elementos almacenadores, ¿sí? En ese caso, obviamente más costoso. El rendimiento puede ser menor debido a que aquí tenemos un convertidor para la batería que tiene que estar permitiendo que circule por él toda la potencia, toda la energía que tenemos, que vamos a entregar durante todo el ciclo de manejo del vehículo. Pero bueno, esta configuración es la que permite mucha mayor flexibilidad, porque podemos manejar tanto la potencia que entrega la batería como la que va a entregar o recibir el ultracapacitor. Esto en cuanto a los desafíos a nivel de diseño de la electrónica de potencia y de control. Una configuración similar a esta podría ser agrupando estos convertidores, por ejemplo, utilizando los convertidores con puentes duales activos que se dan como una opción posible a esto para poder simplificar un poco la electrónica de potencia en este tipo de configuración totalmente activa. Y el otro desafío, digamos, que implican este tipo de sistemas híbridos de almacenamiento de energía, tiene que ver con cómo realizamos la gestión de la energía a bordo del vehículo. Para eso, lo que tenemos que diseñar son algoritmos de control que nos permitan gestionar en qué momento cada uno de los almacenadores va a entregar la energía a el motor o los motores de tracción. Aquí podemos ver un esquema donde tenemos, por ejemplo, un sistema que tiene 3 almacenadores o 3 fuentes de energía, la batería, una celda de combustible y un banco de ultracapacitores. En este caso, la batería conectada directamente al bus de corriente continua de 540 volts y la celda de combustible y el banco de ultracapacitores a través de convertidores que nos permitan controlar la corriente que cada uno va a estar aportando a este bus en común para realizar o cumplir con el requerimiento que tengan los motores del vehículo. Este es un caso en el cual hemos estado trabajando bastante en cuanto a los algoritmos para la gestión de energía. Aquí hay diferentes enfoques en los que se puede trabajar. Uno de los enfoques, por ejemplo, es un enfoque que se llama de configuración en cascada, donde diseñamos diferentes reglas para poder decir en qué momento o de qué forma cada uno de los almacenadores o de las fuentes de energía tiene que entregar la energía a los motores de tracción. En este caso, este es un diagrama en bloques donde podemos ver que el elemento que tiene las mayores restricciones en cuanto al cuidado y en cuanto a las posibles condiciones de degradación es el que primero vamos a
controlar y vamos a hacer que entregue siempre la corriente de manera suave y operando en el punto óptimo. Y lo que le vamos a pedir a esta celda de combustible es que trabaje siempre tratando de mantener la batería cargada en un rango que sea dentro del alrededor del estado de carga del 50%, por ejemplo, dentro del rango óptimo de trabajo de la batería. En el caso de la batería, va a trabajar entregando la potencia que se le requiera desde el motor de tracción, pero vamos a hacer que no entregue los picos de potencia, sino que los picos de potencia los va a estar entregando el ultracapacitor. Y la batería se va a encargar de mantener el ultracapacitor también siempre en un estado de carga de manera tal de que no se descargue demasiado y que pueda estar entregando los picos de potencia cuando lo requieran, pero que también tenga disponibilidad para absorber los picos de potencia negativa en el caso de un frenado y que donde querramos recargar justamente y absorber esa energía del frenado para lograr aprovechar al máximo la energía disponible. Esta configuración nos permite entonces hacer un diseño donde cada uno de los almacenadores o fuentes de energía, la estrategia para cada uno de los almacenadores se diseña cuidando justamente y evitando esas condiciones que afectan a su vida útil o que aumentan la degradación de los almacenadores. Este es un ejemplo de diseño, por ejemplo, a partir de lo que son las curvas de una celda de combustible. Aquí vemos la curva tensión-corriente, vemos la curva de potencia y la curva en azul del consumo de hidrógeno de la celda. Entonces, lo que hacemos es diseñar esa estrategia de manera tal que la celda de combustible siempre trabaje, o en lo posible trabaje siempre en el punto óptimo de menor consumo de hidrógeno, de manera de minimizar el costo debido al uso del hidrógeno, y a su vez el punto de mínima degradación. Y lo que hacemos es diseñar una ley de control que nos permita entonces hacer que, por lo general, en función del estado de carga de la batería, la celda de combustible trabaje dentro de la zona óptima, salvo que la batería esté muy descargada, esto es cuando el estado de carga está por debajo del 72%, por ejemplo, o que la batería esté muy cargada, esto es cuando esté por arriba del 90%. Y de esa manera diseñamos reglas para cada uno de los sistemas de almacenamiento o de entrega de energía a bordo del vehículo. Y eso nos permite tener una estrategia que minimiza los costos de operación, pero a su vez es consciente del estado de salud y de la degradación de cada uno de los elementos a bordo para tratar de que el costo de operación total a lo largo de la vida útil de los diferentes almacenadores y fuentes a bordo del vehículo no se aumente o no se degrade de manera prematura. Otra opción para poder diseñar estas estrategias de control es utilizar modelos más complejos y estrategias de control más complejos, como puede ser el control predictivo basado en modelos, donde lo que hacemos es plantear modelos de lo que es el estado de carga, por ejemplo, de las baterías, del ultracapacitor, modelos del consumo de hidrógeno en función de las potencias que nosotros requiramos a cada uno de los almacenadores, y hacer una predicción y en base a eso ir resolviendo un problema de control óptimo en cada uno de los instantes de tiempo. Eso nos permite entonces diseñar una estrategia con una función objetivo a minimizar, que puede ser, por ejemplo, el costo de usar cada uno de los almacenadores, el costo de uso del ultracapacitor, el costo de operación de la celda de combustible. Cada vez que nos desviemos del punto óptimo, esto va a estar penalizando de alguna manera el funcionamiento, el costo del consumo de hidrógeno, y así podemos agregar diferentes objetivos dentro de esta función para lograr entonces minimizar los costos de operación a lo largo del uso del vehículo. Esto siempre sujeto a las restricciones que tiene cada uno de los almacenadores, como la potencia máxima o mínima de la celda de combustible, del ultracapacitor, o los estados de carga o tensiones máximos y mínimos de la celda del
la batería o del ultracapacitor. Estas son estrategias que hemos implementado en general en el grupo de trabajo, en colaboración con otros investigadores, para lograr generar estrategias que funcionen en tiempo real para estos sistemas donde tenemos varios almacenadores de energía o varias fuentes de energía a bordo del vehículo. Y en estas estrategias también se pueden incluir otros objetivos, como puede ser, por ejemplo, minimizar las pérdidas totales en los convertidores de cada uno de los almacenadores de energía o en el convertidor que acciona al motor del vehículo. Estas estrategias de gestión de energía, si bien no tenemos desarrollo de hardware o de prototipos donde podamos probarlo, por ejemplo, en nuestro grupo de trabajo, sí lo hemos probado en modelos completos, participando de estas competencias que organiza IEEE a nivel mundial y en particular la Vehicular Technology Society. Desde el año 2017 que participamos en estas competencias donde se plantean modelos de estos sistemas híbridos de almacenamiento de energía, se ponen objetivos en cuanto a minimizar, por ejemplo, el consumo total de hidrógeno, minimizar la degradación de la celda de combustible, ultracapacitor, batería, o minimizar pérdidas con diferentes tipos de vehículos. Y la verdad es que hemos tenido muy buenos resultados con los estudiantes de doctorado que han participado en base a sus propuestas de tesis implementados sobre estos modelos. Esto nos permitió tener, un primer puesto allá en el año 2017, tercer y cuarto puesto en el año 2020 y un primer puesto en el año 2024 con las propuestas que hicimos junto a estos estudiantes de doctorado en estas competencias. Que, como les digo, para las limitaciones que tenemos a lo mejor por el hecho de no contar con una celda de combustible en el laboratorio y que nos permite implementar y probar justamente estrategias con estos sistemas híbridos, de todas maneras nos permite validarlas y comprobarlas y compararlas junto a estrategias que se proponen en otros grupos de investigación a nivel mundial. Y bueno, y particularmente para lo que fue en el año 2017, a partir de este resultado, Gastón, que es el tesista que estuvo trabajando en esa oportunidad, tuvo la oportunidad de ir a probar la estrategia en el hardware que tenían disponible en la universidad en Canadá, que era la organizadora de esta competencia en ese año. El otro desafío que tiene que ver con lo que es la carga y el sistema de energía a bordo del vehículo tiene que ver con todo lo que hace a la integración a la red eléctrica en lo que son los conceptos de conexión del vehículo a la red o del vehículo al hogar, como un sistema de carga y descarga de la batería a bordo del vehículo, pensando en que puede comportarse como un sistema de almacenamiento de energía que tenga energía disponible en diferentes horarios y en diferentes ocasiones. Por ejemplo, para proveer de energía a una casa durante la noche o proveer de energía o de sistema de almacenamiento de backup, por ejemplo, en una microred eléctrica con energías renovables. Esto es todo un tema que se está trabajando bastante y que implica desarrollos de electrónica de potencia, de estrategias de control, de estrategias de gestión de energía, ya no solamente a nivel del vehículo, sino todo lo que es la integración a la red y también la consideración de los costos de la energía para saber en qué momento conviene a lo mejor almacenar energía, cuándo vender esa energía del vehículo a la red. Aquí también hay desarrollos interesantes y son temas donde hemos comenzado a trabajar en el grupo de trabajo, también en colaboración con otros investigadores. Y como parte de esta integración a la red y lo que es la carga de las baterías, también lo que tiene que ver con la carga inalámbrica como una opción que permita como un sistema de carga mucho más flexible por el hecho de poder poner, por ejemplo, bobinas de carga en diferentes sectores del pavimento, por ejemplo, para cuando un ómnibus eléctrico
pueda cargarse cuando para, por ejemplo, en la parada para subir o bajar los pasajeros. Entonces, hemos comenzado a trabajar también en esto y tiene que ver con el diseño de tanto del sistema de carga como en la gestión de la carga y la descarga de las baterías en esa condición. Bien, y el otro punto para comentar como parte de los desafíos tiene que ver con el concepto de que mucho de todo lo que se hizo a nivel de vehículos eléctricos desde el comienzo y todavía en la actualidad se ha pensado siempre en más un concepto de la propulsión eléctrica como reemplazar al motor de combustión por una batería, un motor eléctrico y a partir de ahí seguir realizando todo lo que es la tracción de la manera tradicional. Sin embargo, un vehículo eléctrico nos permite pensar en ubicar, por ejemplo, un motor en cada rueda y eso nos da mucha más flexibilidad en cuanto a lo que es el comportamiento del vehículo. Esto es una opción interesante porque nos permite implementar desde estrategias que tengan que ver con la seguridad del vehículo, control de estabilidad, control de tracción, como también pensar en otros diseños de vehículos que no necesariamente son los que estamos acostumbrados en base a los vehículos tradicionales. Y esto da lugar, por ejemplo, a lo que es la micromovilidad o a otras formas o a otras configuraciones de vehículos, justamente. Aquí en esto hemos estado trabajando bastante porque siempre partiendo de mi formación, como les comentaba en un principio, que tiene que ver con el control de motores, aplicados después a lo que es la tracción eléctrica, comenzamos a desarrollar estrategias donde a partir de lo que podamos medir sobre el motor, podamos hacer un control preciso del par en cada una de las ruedas y de esta manera, por ejemplo, controlar la tracción y evitar que una rueda o la otra pueden entrar en una zona de resbalamiento o de patinaje de la rueda, controlar eficientemente la fuerza que se transmite al suelo y también a partir de lo que nosotros podemos medir sobre el motor, hacer esto de una manera mucho más barata que lo que son algunos sistemas que se utilizan actualmente que requieren diferentes tipos de sensores, por ejemplo, para saber si la rueda está patinando. Entonces, a partir de medir la velocidad y las corrientes sobre el motor, podemos hacer una estimación de la condición de suelo, de la condición de patinaje y plantear, como este bloque que les muestro aquí, simplemente a modo de ejemplo, una estrategia donde estimamos la condición de suelo y a partir de esa estimación controlamos la tracción efectiva o la fuerza que cada una de las ruedas hace sobre el pavimento y podemos controlar también la estabilidad en un lazo externo, evitando que el vehículo genere condiciones de manejo que pueden ser peligrosas. Un ejemplo lo podemos ver aquí, es algo que desarrollamos en una de las tesis de doctorado, donde tenemos un vehículo que está circulando por un camino donde tiene una cierta condición, que es esto que se pone aquí como MU1, que es la condición de suelo en la cual se encuentra, y en un momento se encuentra con una condición de suelo que está marcado ahí en gris, que tiene otro coeficiente que produciría un resbalamiento, un patinaje de la rueda que está pisando sobre ese lado. En este caso, si nosotros no aplicamos ningún control de tracción, pasa lo que se ve en la izquierda, donde el vehículo comienza a patinar, hace más fuerza sobre la rueda externa y eso hace que el vehículo se pueda salir de la carretera, mientras que cuando aplicamos el control de tracción, el vehículo se va a mantener dentro de la zona de la carretera porque nosotros podemos controlar la fuerza que hace cada una de las ruedas o los motores en cada una de las ruedas. Esto también nos permite pensar en estrategias donde podamos distribuir la potencia en cada uno de los motores, tanto a un lado o a otro del vehículo, como si, por ejemplo, tenemos un vehículo con motores en las ruedas traseras y delanteras, ¿sí? Un vehículo, por ejemplo, de doble tracción, y podemos elegir la distribución de potencia no solamente en base a cuestiones de seguridad o de confort de manejo, sino también para hacer un uso más eficiente de la potencia disponible, considerando la distribución de cargas que tenemos sobre la parte delantera o trasera del vehículo
y lo que es el mapa de eficiencia de cada uno de los motores. ¿Sí? Aquí pueden ver un ejemplo donde tenemos los mapas de eficiencia del motor delantero en el caso del mapa de la derecha y el motor trasero en el mapa de la izquierda, y ahí entonces esto nos permite pensar en distribuir la potencia según la condición de funcionamiento del vehículo entre motores traseros, motores delanteros, o a la izquierda o a la derecha del vehículo, para lograr que en todo momento el vehículo trabaje con los motores en el punto de máxima eficiencia o la mejor eficiencia posible para ese caso. Para eso hemos estado trabajando con modelos de vehículos muy completos, donde incluimos la dinámica mecánica, la dinámica de la suspensión, y a esto lo conectamos con modelos de la batería e incluso, pasando también por la electrónica de potencia, por supuesto, e incluso modelos térmicos que nos permitan evaluar el impacto de cada una de estas estrategias sobre, por ejemplo, la temperatura, la distribución de temperaturas de la batería. Esto nos permite también pensar en desarrollar estrategias que nos permitan, que puedan ser o que puedan asegurar el funcionamiento del vehículo aún en condiciones donde puedan ocurrir fallas, que es otra de las cuestiones o desafíos que surgen en este tipo de vehículos. Esto tiene que ver con que ya ahora no estamos hablando de un vehículo convencional donde tenemos enlaces mecánicos a lo mejor entre las ruedas, sino que cada una de las ruedas se puede manejar de manera independiente y por lo tanto si una de las inversores o de los motores de una rueda falla, podría llegar a ocurrir que el otro motor continúe funcionando y eso nos lleve a una maniobra que pueda ser peligrosa. Entonces, hemos trabajado a partir de estos modelos completos, del modelo mecánico, del modelo eléctrico, en sistemas de tracción que sean tolerantes a fallas en los sensores, en la electrónica de potencia, en los actuadores, a partir principalmente de lo que es redundancia de software. Es decir, identificar cuando ocurre una falla en alguno de los motores, en alguno de los sensores o del inversor que controla el motor, y a partir de ahí pasar una estrategia que nos permita seguir controlando el motor, no perder el control de ese motor, de esa rueda, sino que nos permita seguir funcionando y asegurar al menos una parada segura del vehículo que no lleve a la condición de un posible accidente. Esto entonces, como para cerrar esas dos temas en los cuales les quería compartir en el marco de la conferencia, y finalmente quisiera cerrar con algunos proyectos de vinculación y transferencia tecnológica que hemos desarrollado en nuestro grupo a partir de todo este camino que hemos hecho en la parte de vehículos de tracción eléctrica. Como les decía, inicialmente comenzamos trabajando a partir de la motivación. Si bien yo hice mi tesis en control de motores, pero la aplicación era, o lo que motivaba como aplicación era el control de los motores de tracción. Comenzamos con proyectos inicialmente con un bus eléctrico y luego con este camión que pueden ver aquí a la izquierda, que fue nuestro primer prototipo de vehículo eléctrico que desarrollamos en conjunto con una empresa que fue básicamente una conversión de un vehículo diésel a un vehículo eléctrico. Y luego pasamos a nuestro primer diseño de prototipo de vehículo urbano, que fue un diseño que hicieron estudiantes de ingeniería mecánica y que nosotros hicimos la electrificación. Y este vehículo todavía es hoy nuestra plataforma de pruebas, nuestro banco de ensayos donde podemos probar las diferentes estrategias que desarrollamos en las tesis de posgrado y tesis de grado sobre esta temática. Actualmente estamos desarrollando proyectos que van desde lo que es micromovilidad, como por ejemplo el tema de bicicletas eléctricas con asistencia al pedaleo. Este es un ejemplo de uno de los prototipos que tenemos, donde está instrumentado con un sensor de par aquí en el pedalier. Nosotros desarrollamos la electrónica, el controlador de la bicicleta, y también desarrollamos en este caso, junto con estudiantes de ingeniería mecánica, un cuadro con la idea de poder integrar la batería y un controlador en una versión más nueva, mucho más pequeña, para que se pueda integrar al cuadro de la bicicleta. Y sobre esto estamos trabajando con estrategias que nos permitan estimar el par de pedaleo
el par que realiza el ciclista y de esa manera mejorar la experiencia de lo que es la asistencia al pedal, que es la asistencia que tiene que realizar el motor eléctrico para que el ciclista no tenga que hacer toda la fuerza, sino que justamente lo ayude. Y estamos pensando en aplicar estos avances para lo que son, por ejemplo, bicicletas pensadas en la rehabilitación de pacientes con algunas dolencias, con algunos problemas. Estos son los primeros resultados de esta tesis, donde estamos trabajando justamente en la estimación del par de pedaleo sin la incorporación de este tipo de sensores, que son sensores muy costosos para este tipo de bicicletas. Entonces, lo estamos haciendo a partir de las mediciones que se realizan sobre las corrientes y las tensiones y la velocidad del motor. También estamos desarrollando, por ejemplo, para lo que es micromovilidad, inversores, controladores y cargadores de baterías para monopatines eléctricos, donde, a diferencia de los controladores comerciales, que en general utilizan un control 6 pulsos de tipo trapezoidal, eso lo que hace es que la corriente de la batería sea como esta que se ve aquí en rojo, ¿sí? Que sea una corriente pulsante con mucho ripple. Nosotros implementamos un control vectorial sin sensores para este tipo de monopatines, incluso para bicicletas, con lo cual obtenemos una corriente mucho más suave sobre la batería y lo mismo la corriente sobre el motor, que es la que se ve aquí en azul, comparado con los controladores comerciales, que es lo que tenemos aquí en rojo. Y también esto nos permite obtener una mayor eficiencia en cuanto a lo que es el controlador y el motor para disminuir justamente el impacto sobre la batería y aumentar la autonomía de estos vehículos como monopatines y bicicletas. Otro proyecto en el cual estamos trabajando, que estamos ahora ya en la etapa final, es este vehículo eléctrico de rango extendido, un vehículo utilitario pensado para trabajar en el campo o en industrias pequeñas. Este es un diseño que se hizo junto con gente de la empresa Bonus, una empresa de Santa Fe, y con el grupo de investigación de la Universidad Nacional del Litoral y con ICET, CIMEC, donde ellos hicieron todo el diseño mecánico y la evaluación de la estructura mecánica. Y nosotros hicimos todo el desarrollo de la electrónica, que primero probamos sobre nuestro prototipo, sobre este primer vehículo urbano, para lo cual pusimos el grupo electrógeno, adaptamos a la configuración para hacerlo similar a lo que se requería para este vehículo utilitario. Y actualmente estamos trabajando ya en el prototipo definitivo. Este prototipo se construyó en una empresa aquí cerca de Río Cuarto, en Falda del Carmen. Se hizo el montaje del grupo electrógeno y nosotros estamos ahora haciendo todo lo que es el desarrollo de la electrónica y la estrategia de control y gestión de la energía a bordo, donde tenemos motores en cada una de las ruedas, que son estos motores que ven ahí en la imagen. Tiene una configuración de doble tracción y desarrollamos la electrónica de lo que es el control central para hacer la distribución de cada una de las ruedas del vehículo y cada uno de los dispositivos electrónicos que tienen que ver con el tablero, con la etapa de carga, descarga de baterías, el control de grupo electrógeno, por ejemplo. Y el último proyecto tiene que ver con este prototipo eléctrico de 3 ruedas. A esto es un poco lo que me refería cuando decía que podemos pensar en otras configuraciones de vehículos eléctricos, no necesariamente lo mismo que se trabaja en un vehículo convencional. Este es un diseño hecho por una empresa de Córdoba también, Magri Design, y que se construyó por esta empresa de Falda del Carmen. Es un vehículo deportivo eléctrico, como les decía, de 3 ruedas, que tiene una potencia de 330 kilowatts y está pensado para lograr una aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Este es un proyecto que hicimos en conjunto estas dos empresas con el grupo también, el CIMEC, de la Universidad Nacional del Litoral, que hizo todo lo que es el diseño y el cálculo de la aerodinámica externa, la dinámica del vehículo. Y nosotros hicimos la integración de la electrónica y de todo lo que es la gestión también de la batería. Este vehículo tiene motores que van en las ruedas, son estos motores que pueden ver aquí en el despiece arriba,
Tiene 3 motores, entonces, uno en cada una de las ruedas, que pueden dar una potencia pico de 110 kilowatts. Esos son unos 1500 newton metros, con un rendimiento del 94%. Y nosotros hicimos la integración de la electrónica, lo que es cada uno de los 3 inversores, lo que es la unidad central de control, que hace la distribución de la potencia entre los 3 motores en cada instante de tiempo, todo lo que es la conexión y lo que es la carga y descarga de baterías, y el sistema de gestión de la batería para este vehículo, que para poder lograr esa aceleración de 0 a 100 en menos de 2 segundos, tiene que entregar picos de corriente de 1000 amperes en ese periodo de tiempo, a una tensión de unos 370, 400 volts. Para eso armamos una batería que diseñamos junto con la empresa esta de Falda del Carmen, que está compuesta por 94 celdas por 2, es decir, son 2 en paralelo y 94 en serie, para lograr estos 395 volts y los picos de potencia de 1000 amperes que necesitábamos. Hicimos el diseño de la batería con el montaje que ustedes pueden ver aquí, son celdas de tipo pouch, que se les llama, lo cual hace un poco dificultoso la conexión en serie y en paralelo para poder armar ese serie paralelo. Y también hicimos toda la implementación de lo que es el sistema de gestión de la batería con módulos que hacen el balanceo y el control de las tensiones de cada una de las celdas, de estas 188 celdas, y también el monitoreo de la temperatura con una red CAN a bordo que nos permite entonces monitorear el estado de cada una de las celdas todo el tiempo. Aquí ustedes pueden ver el montaje final de la batería, que tenía restricciones en cuanto al peso, al volumen que podía ocupar. Es una batería que teníamos como restricción que no tuviese más de 240 kilos, pensando en que el vehículo en total no podía tener más de 600 kilos, con lo cual, bueno, fue un desafío bastante importante para lograr este objetivo. Y aquí pueden ver el sistema de gestión de la batería, donde podemos ver las tensiones de cada una de las celdas y las temperaturas que vamos monitoreando. Bueno, y en este caso, justo cuando el sistema de gestión está haciendo el balanceo de las celdas de la batería. Este vehículo, entonces, para poder lograr la aceleración que queríamos de 0 a 100 en 2 segundos, requirió todo un trabajo en cuanto a lo que es el ajuste de los motores, de las suspensiones, del tipo de neumático, porque el motor eléctrico o los motores eléctricos tienen la característica de que nos pueden dar el torque de manera prácticamente instantánea. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver la gráfica arriba de lo que es la velocidad de los motores del vehículo. En la gráfica intermedia la velocidad de los 3 motores y abajo el torque de cada uno de los motores. Fíjense que aquí en décimas de segundos llegamos de 0, que más, en este caso para los motores delanteros, que son las curvas que se ven azul, de 1130 Nm, y el motor trasero casi 1500 Nm, que es el máximo que le podíamos sacar. Y aquí nos pasa que, por ejemplo, cuando estábamos cercanos o pasando los 50 kilómetros por hora, uno de los motores delanteros, que es el que se ve ahí en la curva en rojo, empieza a patinar. En ese caso, lo que hace el control de tracción para evitar justamente que el vehículo se vaya hacia un lado es disminuir el torque de los motores delanteros, que es lo que se ve aquí a partir de la línea vertical azul. Disminuye justamente el torque de los dos motores y de esa manera logra que el motor que estaba patinando deje de patinar. Pero bueno, esta seguridad, digamos, que nos da el control de tracción hace que no podamos lograr ese objetivo, dado que al disminuir el torque perdemos capacidad de aceleración. Entonces, bueno, trabajamos mucho con el ajuste, tanto mecánico como el ajuste del control, para poder lograr una aceleración más similar a la que se ve aquí, y que entonces pudiéramos llegar de 0 a 100 en menos de 2 segundos. Esta curva que tengo aquí, estábamos en 2.7 segundos, pero bueno, logramos otras
donde logramos hasta de 0 a 100 en 2.1 segundos, que fue el mejor tiempo que pudimos lograr. Lo cual, bueno, estuvo muy cerca del objetivo y realmente pudimos cumplir un poco ese desafío. Y les dejo finalmente un video de algunas de las pruebas que hicimos con este vehículo, este caso en el autódromo de Berta, aquí en Altagracia. Bueno, eso es básicamente la presentación. Les agradezco mucho por la atención, por el tiempo. Estoy a disposición por cualquier consulta, cualquier pregunta. Bueno. Muy interesante la presentación, y antes de pasar a las preguntas, te hago un par de pedidos. Por una parte, si podés mandarme a mí o a Marinés el PPT o el PDF de la presentación, nosotros lo subimos a un repositorio institucional de la universidad y queda registrado a tu nombre y el de la academia, obviamente. Por otro lado, la grabación de hoy la subimos al canal de YouTube de la academia y cuando la tengamos te mando el link, la información, y además va a la página web de la academia. Esos serían los Seguro. avisos para pedirte la presentación, porque antes no lo hacíamos sistemáticamente y después costaba conseguir. Respecto a las preguntas, le dejo primero a los especialistas, después tengo alguna pregunta más general de mi parte. Así que el que quiera hacer alguna pregunta a Cristian, adelante. Los que saben. Yo tengo una manito que levanté, no sé si se ve en algún lado. Sí, se ve. Sí, Pedro. Perfecto. Dale, Pedro. Sí. Ah, perfecto. Perdón. Digo, Cristian, si querés dejar de compartir, se van a ver más las caras y las manitos de todos. ¿Ustedes me oyen? Ahí está. Perfecto. Sí. Adelante, Pedro. Perfecto. Dos preguntas en realidad. Una es esencialmente de índole técnica y es ¿qué tipo de motores utilizan en este último proyecto donde tienen semejante nivel de aceleración? Son motores de imanes permanentes, motores síncronos de imanes permanentes de flujo radial. Es un diseño de una empresa de Eslovenia, el AF, que hace motores de rueda. No son muchos los que hacen ese tipo de motores de rueda. Claro, claro. Sí, porque es todo un problema justamente obtener semejantes niveles de cupla, ¿verdad? En estructuras. Sí. Y bueno, y tiene tiene la cuestión de que por ser motor de rueda no tenés ninguna transmisión entre medio, Claro. con lo cual también es todo un desafío, ¿no? Claro. Y el otro es un problema de índole económico. ¿De dónde se consiguen los fondos, digamos, para estos proyectos que, digamos, que en realidad tienen implementaciones, no solamente son proyectos de índole, podríamos decir, teórico, que a lo sumo terminan por lo que alcanzo a entender, que terminan en simulaciones, ¿no? Sino que muchos de ellos están implementados al menos a nivel de prototipos. Sí, salvo el prototipo nuestro que tenemos como base, que es este vehículo urbano, que ese lo hicimos bastante con fondos de proyectos propios, todo lo otro siempre es con fondos de las empresas interesadas. De hecho, bueno, en las últimas modificaciones que hicimos sobre nuestro prototipo, la empresa provee el grupo electrógeno, nos provee también de componentes, lo que necesitemos, digamos, es cubierto por las empresas. Después ellos van a hacer uso de ese desarrollo, ¿no? Entonces, en general, todo es financiado en buena parte por las empresas. A través de proyectos hacemos convenio de I+D a través de CONICET o desde la universidad. Muchas gracias. No, no es fácil, gracias, Pedro.
No te iba a decir que no es fácil siempre. De hecho, los proyectos que uno plantea por ahí en un tiempo se han visto demorados porque por problemas. Sabemos que es un proyecto que lleva tiempo y los tiempos de las empresas no siempre son los mismos que tenemos nosotros, con lo cual es algo que es bastante difícil, digamos, llevar adelante. Pero bueno, hasta ahora hemos logrado bastante. No, realmente es algo impactante, realmente todo lo que han logrado, el nivel académico, que bueno, ese no lo pongo en duda, estando involucradas personas de tu talento. Pero aparte conseguir que eso se transforme, se materialice, es todo un desafío que realmente no es fácil lograr en un país como la Argentina por las mil y una razones. Así que doblemente felicitación. Y la exposición Muchas gracias. excelente. Gracias. Muchas gracias. Carlos y después Patricia Arnera son las manos que yo veo. Bueno, tomo mi... Bueno, yo tengo una pila de preguntas, pero dado que estamos en electromovilidad, voy a usar una batería de preguntas. No, pero vamos a tratar. Por un lado, cuando uno ve los vehículos comerciales, el sistema mecánico es como que sigue atado a lo tradicional, quizás por cuestiones económicas. Uno ve autos híbridos con embrague, caja de cambios en el sentido convencional. Uno dice, bueno, pero si ya pusiste algo eléctrico, podés obviar todo eso o hacerlo un poco más ingenioso. Y se rehúsan, ¿no? Hay por lo menos lo que uno ve en compañías grandes. A ver, no estoy hablando de casos experimentales. No sé si querés comentar algo de eso o es solo para empezar, así que lo podemos esquivar también. Sí. Sí. Mira, yo creo que en parte tiene que ver porque, sobre todo, todas las empresas tradicionales, todas las empresas que ya vienen fabricando vehículos desde antes de vehículos de combustión, tienen armado todas sus líneas de producción con todo lo que es cajas, embragues, súper probadas. Me parece que hasta es más fácil seguir haciendo lo mismo que empezar a cambiar. Lo que uno ve es que de a poco han ido cambiando. Por ejemplo, si ves ahora Audi y BMW, han empezado a hacer ya, si bien a lo mejor mantienen la reducción o mantienen algún tipo de caja de velocidad, lo hacen porque en cuanto a peso y volumen, conviene hacer un motor eléctrico de más alta velocidad y no como estos que les mostré al último, ¿sí? Porque reducís tamaño, volumen, el hecho de que sea de alta frecuencia, alta velocidad. Pero han ido a desarrollar, por ejemplo, conjuntos integrados donde tenés el motor y una caja reductora o una caja de velocidad, pero ya integrado con el motor eléctrico. Entonces, creo que mantienen esa cuestión, toda la experiencia que ya tienen en el desarrollo de cajas, reductor y embrague y todo eso, y lo van integrando y de a poco van mudando a la integración con la parte eléctrica. Eso es lo que yo veo. Está bien, está bien. No, yo tenía esa duda, aparte, no, hace mucho ya que no hago nada que se parezca a esto, así que me encantó la charla, por supuesto. Y me encantó sospechar de algún lado por dónde venía a usar observadores por todos lados. Menos mal. Hace muchos años se discutía si un observador era útil y para qué. Pero bueno, por suerte, ahí están. Otra cosa de la que no conozco qué pasó y que también está ligada a esto, que en una época se pensó para esto, es con el objeto de reducir el roce, tratar de usar rodamientos sin contacto, ¿no es cierto? Usar el campo electromagnético y ¿qué pasó con eso? A lo mejor no es lo que vos estuviste analizando, pero en términos de mejorar todo el sistema de movilidad, un problema importante es el roce. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasó con todo eso? Sí, mira, yo la verdad que no seguí mucho el tema. Sí, lo último que vi que todavía había complicaciones
para resolver, entonces no vi que hubiese desarrollos comerciales realmente importantes en eso, era todo a nivel experimental. Claro. Todavía faltaban muchas cosas para resolver, me parece, como para que llegaran a nivel comercial. Y francamente hace tiempo que no escucho nada de ese tema. Las últimas cosas que vi tenían que ver así con universidades que estaban desarrollando prototipos. Bueno, teníamos algún contacto que habíamos empezado a hacer algunas cosas con gente de la Universidad de Río de Janeiro a través de los contactos que Guillermo tiene ahí y todo, pero siempre a ese nivel. Entonces no sabría decirte, pero creo que todavía hay cosas que no están resueltas del todo. Son sospechosas. A ver si sale volando el auto. Bueno, otra cosa que mencionaste que me pareció recontra atractiva es, porque convengamos que para el futuro, si uno piensa que, bueno, puede haber una especie de tope en la cantidad de autos que se manejan, y realmente si el sistema de transporte público fuera bueno, suficientemente bueno, uno podría considerar que lo único que hace falta realmente, o por lo menos esencialmente, es el transporte público. Y qué mejor que hacerlo eléctrico. Bueno, da la sensación que es el más propenso al sistema de carga por inducción. Ahí se usarían supercapacitores, una cosa así, porque sería sencillo en el sentido que la carga es rápida y no se necesitan grandes tramos, porque se va Exacto, cargando cada tanto. sí. Eh, Ahí yo creo que sí, que esa pero no sé si combinación es lo que sería se ideal. prueba o no. Hay pruebas de eso, hay algunas hay unos grupos de Corea que están probando con eso, con carga inalámbrica. eh, Incluso se están probando algunos de carga en movimiento, o sea, no solamente cuando el ómnibus para, sino también en zonas más largas en movimiento y Claro. usando, por ejemplo, ultracapacitores para eso también. Sí. Por ahí a lo mejor el banco de baterías podría ser que lo tengas por si querés salirte de esa zona o cosas así, Sí, sí. pero Un principalmente día te entre hacen un paradas, piquete y tenés que desviarte. claro, exacto, sí. Pero sí, eso se está desarrollando. Hay una universidad de Corea que están haciendo bastante en ese tema. Sé que tienen también, creo que en Japón tenían un vehículo chiquito para andar por dentro de la universidad con supercapacitores y con estaciones o lugares de carga así rápida, digamos, funcionando. Carlos, Sí, discúlpame, pero voy a interrumpir un minutito y el tema es que yo justamente vino una persona que tiene que atender a mi esposo y entonces quería hacer, no, primero por favor. felicitar a Cristian por la presentación y bueno, bienvenido a la academia y nuevamente Gracias. fue muy buena, muy clara. Bueno, a su vez Cristian también no lo comentó María Inés, pero tuvo un reconocimiento especial el año pasado dentro de la competencia de docente destacado organizado por la Academia Nacional de Ingeniería y la empresa Techin en función de sus aptitudes, además de toda su parte de investigación. Vos tenés financiamiento de empresas privadas. ¿Han hecho alguna evaluación de lo que va a ser la puesta en mercado de estas investigaciones que están realizando? Esa sería mi pregunta. No, la verdad que eso no. Hicimos algo muy pequeño con algunas cosas de lo que es micromovilidad, con las bicicletas y esa parte, pero Claro. lo otro no, porque en realidad todavía son proyectos donde no está claro cómo va a ser la estrategia de salida al mercado. Ok. Entonces, por ejemplo, el vehículo utilitario este que es de rango extendido, la empresa en realidad quiere evaluar, quiere ver y a partir de ahí ver cuál sería la estrategia. Todavía no lo tiene claro. Y el otro prototipo, el que les mostré al último, en realidad era toda una iniciativa de una empresa canadiense y estaba pensado Ok. para que fuera para el mercado europeo o canadiense. Entonces, bueno, no aplicaba a hacer tampoco el estudio acá, así que eso no lo hemos hecho, la verdad. Bueno, lamento, pero yo tengo que dejar la reunión. Y bueno, nuevamente felicitaciones y nos estamos viendo en algún otro momento, Cristian. Abrazo Bueno, grande. muchas gracias, Chao, hasta Patricia. luego. Chao. Chao, chao. Bueno, yo no quiero Hernán, acaparar, así que te voy Hernán a hacer mi estaba con la último mano comentario. levantada.
¿vos querés hacer una pregunta más, Carlos? No, una más. Si conoce algo de la electrificación del campo, ¿qué chances hay de algún día pensar en el tractor eléctrico? Sustentable, ¿no? Sin biodiesel. Yo creo que hay opciones. Creo que por ahí la principal dificultad que venía hasta ahora tiene que ver con el uso de maquinaria que en general es pesada. Entonces, bueno, tiene todo un desafío. Pero han empezado a incorporarse para muchas tareas tractores más livianos, más chicos y todo eso. Entonces, creo que de a poco puede ser una opción interesante. Eh, También pensando en que en ese caso el peso que le agregues con baterías y todo eso tampoco es tanto, digamos, con respecto al peso del vehículo. Entonces yo creo que puede ser una opción. De hecho, es algo que, bueno, este utilitario que está pensado para el campo va por ese camino. Eh, en este caso es de rango extendido por la cuestión de que, bueno, no está bueno que te quedes sin batería en el medio del campo y después No, lo tengas que traer. Pero sí pensado en que sea como la opción principal trabajar con baterías y de última después ver cómo solucionar el tema de la carga. Y te diría que me animaría un poco más allá. Yo creo que por ahí el futuro puede llegar a estar en los vehículos, en los tractores o esa maquinaria con hidrógeno. O sea, no con el motor o podría ser el motor de combustión de hidrógeno, pero sino con celda de combustible. Yo creo que puede ser, porque ya se ha probado, hay ya muchas pruebas de vehículos en condiciones así, de extremas, bueno, Audi probó, ganó un Dakar con un vehículo híbrido eléctrico, con lo cual yo creo que puede ir por ese camino el tema de un híbrido con celda de combustible. Creo que por ahí puede ir. Bueno, de mi parte, muchas gracias. Realmente me encantó la charla. Felicitaciones. Me encanta ver que el grupo funciona, produce cosas y qué sé yo, pero eso ya lo sabía, así que, pero acá tenemos a la cabeza en este momento y bueno, van en vos todas las felicitaciones. Bueno, muchas gracias, Este, Carlos. Así que fue un gusto. Hernán, Bueno, gracias, Cristian. Siempre, bueno, te escucho bastante seguido y siempre es un placer escucharte, así que muy linda la charla. Muchas gracias por desasnarme un poco más. Te quiero hacer una pregunta, bueno, no tanto de la parte técnica, sino más bien eh, cómo se calcula el tema del rendimiento, ¿sí? Que impacta mucho lo que mencionaste de que hay un 80% de pérdida, digamos, eh, creo que es la filmina 7, cuando comparás el rendimiento de un auto convencional con un auto eléctrico y hay digamos, una cuestión también, sobre todo la parte de las emisiones, ¿sí? ¿Cómo está calculado eso? Em, Porque, bueno, está en la emisión que es en la producción del vehículo, la emisión en la producción de la energía, y por otro lado la emisión del vehículo, la emisión de la producción de energía eléctrica, la emisión en la producción de batería. Ahora, eso, digamos, ¿cómo está calculado? ¿Que la batería en la vida útil del vehículo? ¿Cómo es? Exacto, exacto, está pensado en eso. Lo que no tiene esa cuenta, que por ahí es siempre la discusión, es decir, bueno, ¿qué pasa después con el residuo, digamos? Claro, No es esa el era la análisis pregunta que del quería ciclo hacer. de vida, claro, no es el análisis del ciclo de vida completo, que ahí está todo el tema de, bueno, ¿qué hacemos con los residuos de la batería, con los materiales que usas para eso? Es solamente las emisiones debido a armar la batería, construir la batería, extraer el litio si querés, pero hasta ahí nada más, no el después que pasa con los residuos, ¿sí? Está. Esa parte falta, digamos, esa parte no está considerada. Porque, bueno, digamos, es la gran pregunta siempre y todo, digamos, Sí. no sé ahora, Eh, pero Tesla ha tenido muchos problemas judiciales por no cumplir con la duración estipulada de la batería, ¿cierto?
Y Sí. entonces, ¿esa cuenta está hecha con que la batería dura 2 años, dura 3 años, o es el costo inicial, digamos? Es el costo de producción, digamos, o tiene que ver con Ah, las emisiones debido a la producción de la batería. ¿Sí? No está está bien, pensado en esto. Por eso digo, no es el análisis de ciclo de vida completo, que completo. sería por ahí lo Ah, otro que uno tendría que hacer. ¿Sí? En cuanto a eso, bueno, hay mucho trabajo que se está haciendo para esto de reciclado de las baterías. Primero, la segunda vida de las baterías para uso estacionario, por ejemplo, que es una opción y que uno debería considerar ahí, ¿sí? Por ejemplo, para uso en el hogar y todo eso, y después ver cómo se hace el reciclado de los materiales. ah, ok. Bueno, esa era la pregunta que tenía. No Yo vamos a sacar el tema de los tengo, observadores, como dijo Carlos, ¿sí? Pero bueno, ya sabemos que tienen bastante sustento matemático, que digamos, trabajan muy bien en eso. Muchas yo, gracias, Cristian, un placer. Gracias, Hernán. yo tengo una pregunta, un comentario y una pregunta. El Sí, comentario que refuerza lo que dijo Carlos es que se ha difundido bastante que en Suecia, me parece, estaban haciendo una autopista donde directamente los vehículos eléctricos se cargaban transitando. No sé si sí, es un proyecto, es algo que se está concretando, pero es parecido a lo que decía Carlos de cargar en movimiento, ¿no? Y para sí, cualquier tipo de vehículo, en realidad que sea eléctrico. Esto es sí, real. sí, sí, es real, sí, sí. En Reino Unido también había una prueba de algunos tramos. Y la segunda, que es más general, es el tema del crecimiento de la generación de energía y en particular de los requerimientos de energía eléctrica están claros. Está claro que la generalización de los vehículos eléctricos también venía muy embalada para todo el mundo, reemplazar todo por vehículo eléctrico. Y ha aparecido una demanda muy grande de energía eléctrica, sobre todo del sector asociado, vamos a simplificarlo, del sector asociado con la inteligencia artificial, que aparentemente es un trade-off o un limitante para la velocidad con la que se va a adoptar la movilidad eléctrica generalizada. ¿Eso es así? ¿Es real? ¿O, o lo que se dice es solamente una especie de amenaza porque las automotrices están demorando un poco el proceso de electrificación? Lo de la inteligencia Eh, artificial va a ser imparable porque hasta que no se mejore la eficiencia, cada consulta al chat no sé cuánto, GT no sé cuánto, te sí, consume 10 veces más energía eléctrica que las consultas comunes a Google. sí. Yo creo que sí, que en parte es real, digamos, todo el tema de la necesidad de energía eléctrica y eso, y el impacto que tiene sobre toda la infraestructura eléctrica que tenés en las ciudades y todo, es real. Por eso, pero viendo también cómo son las tendencias en algunos desarrollos, por eso yo un poco lo que le decía a Carlos recién, que creo que por ahí el futuro, creo que va a ir más por el tema del hidrógeno. Eh, hay algunas cosas que por ahí marcan o van mostrando algunas tendencias. Yo por ahí sigo lo que van haciendo. Ustedes vieron, muchos de los desarrollos automotrices se hacen en la Fórmula 1 y en las diferentes carreras y todo eso, y se desarrolla un montón de tecnología ahí. Y bueno, ahora, este fin de semana pasado, se largó una categoría nueva de la FIA, que es con vehículos a hidrógeno, con celda de combustible. Son vehículos eléctricos, pero con celda de combustible en terrenos, son vehículos off-road de 2 toneladas, corriendo en vehículos, en terrenos así, en Arabia Saudita. Entonces, si ya la FIA apostó ahí, si hay un montón de marcas que están apostando ahí, también se están probando vehículos a hidrógeno. Yo creo que va a ir por ahí justamente con esto de no resentir tanto o no competir a lo mejor con estas otras demandas de electricidad que van a ir apareciendo y que están teniendo ahora, como el tema de la inteligencia artificial. Entonces, creo que en esto la electromovilidad sigue teniendo un papel fundamental porque el motor es eléctrico, es lo que te da la tracción y tiene estas ventajas que por ahí yo comentaba. Ahora, la fuente de energía, a lo mejor lo vas a tomar desde una celda de combustible. ¿Sí? Creo que puede ir por ese camino. Perfecto. Marinés me parece que levantó la mano, ¿no? El Carlos tiene la mano levantada, pero no sé si le quedó o la levantó ahora.
y Marinés también. Sí, no, yo, bueno, en primer lugar quería, bueno, felicitarlo a Cristian por la charla. Hacía rato que no te escuchaba, es cierto, no ando en congresos últimamente, con lo cual no nos hemos encontrado y no hemos coincidido. Pero muy, muy linda la charla. Y justo me diste el pie. Tenía una pregunta y es que justamente si uno ve el avance de los automotores, la Fórmula 1 siempre ha tenido mucho que ver, ¿no? O sea, y hace unos años parecía que la Fórmula E tomaba un ímpetu muy grande. Sin embargo, es como que se ha caído. No sé si es por reemplazo de estas otras opciones que vos decís, más tirando a otro tipo de competencia. ¿Sabes algo? Sí, yo creo que sí. Por ahí ahí hay muchas cosas que juegan, me parece, en eso. Siempre todo esto tiene una parte de espectáculo y de ver cómo llegan al público y todo. Quien impulsó la Fórmula E es Alejandro Agag, que impulsó esa categoría y después impulsó otras más. El año pasado sacó una para lanchas eléctricas que están corriendo en diferentes países. Entonces me parece que está apostando a diversificar un poco y por eso que le han dejado de dar tanto énfasis a la Fórmula E. Justamente por esto de diversificar y probar que se pueden llevar a otros sectores. Entonces apostó por esto de las lanchas pensando en que se vaya hacia la electrificación también en la parte en la parte de lanchas, botes y barcos. Entonces, bueno, creo que es un poco por ese lado. Hay como varias aristas que tiene esto de la competencia automovilística, ¿no? Entonces, creo que hay un poco de todo. Bueno, si les parece, es algo que alguien... Perdón, lo último, Marine, ¿por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, quienes desarrollaron las baterías para las competencias estas que les decía ahora, que fueron la Extreme E, que se hacen en condiciones extremas y que ahora pasaron a esta nueva categoría de hidrógeno, son los mismos que estaban desarrollando para Fórmula E. Por eso digo que han ido como evolucionando a estas otras categorías para mostrar otras cosas más que a lo mejor la Fórmula E no podía mostrar. Bien. Bueno, muchas Bueno, gracias. Excelente la presentación. si les parece, nos felicitamos nuevamente a Cristian y le hacemos un aplauso, aunque sea minimalista por la distancia. Bueno, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias, realmente muy buena la presentación, muy interesante. Para los que no sabemos de esto, más interesante todavía. Bueno, muchas gracias. Bueno. Chau a todos. Un gusto Bueno. haberlos visto. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Un gusto, placer. Adiós. Chao.